Bueno, pues muchísimas gracias por venir a esta nueva sesión, la séptima sesión de la Universidad del Barrio, particularmente el curso de Historia, que cumple ya la cuarta edición desde su arranque en 2014. Y bueno, como habíamos anticipado hace 15 días, hoy vamos a hablar sobre procesos constituyentes, haciendo un paralelismo entre la Constitución española y los procesos constituyentes que se han desarrollado o que quieren desarrollarse de alguna manera en América Latina. Y para eso traemos a Marcos Reutemann, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid. Para las personas que estuvieron en el homenaje a Allende, con que arrancamos y con que inauguramos la exposición de Salvador Allende de fotos que hubo en septiembre del año pasado, él estuvo junto a Óscar Soto, por lo tanto pues ya es una persona conocida y lo queríamos rescatar porque hace un muy buen paralelismo entre las opciones o no que tenemos de poder cambiar la Constitución del año 78 y las opciones o no que están causando ruido y que de alguna manera pueden ser procesos viables en nuestra América Latina, en algunos de los 18 países que conforman Latinoamérica. Y bueno, pues también contarles que Marcos tiene una larga trayectoria, de algo hablamos en parte y sobre todo del punto de vista personal y tu trayectoria aquí en España, hablamos ese 11 de septiembre, pero recordaros también que dentro de sus últimas obras está Tiempos de Oscuridad, Historia de los golpes de Estado en América Latina. Este es el libro del 2014, si mal no recuerdo, editado por ACAL, que ya va por la segunda edición, con bastantes ventas tanto en España como en Latinoamérica. Y el último libro, que se llama La criminalización del pensamiento, editado por Escolar y Mayo, que es de hace poco, es de verano del año pasado. También tiene una edición, que es lo que estábamos hablando hace un momento, distinta y un poco enriquecida para Chile, país del que, por cierto, provenimos. Y, por supuesto, desde esa óptica también analizamos lo que significa hoy la persecución de las ideas, algo que no es necesario remontarse hasta 80 años atrás como para seguirlo, lamentablemente, viviendo hoy por hoy. Así es que los dejo con Marcos Reutemann. Luego pues volveremos, va a tener su tiempo de exposición y la última hora pues la usamos como habitualmente lo solemos hacer para generar algún debate. Así que yo vuelvo en una hora más para generar el debate en el público. Marcos, muchísimas gracias por venir a la Universidad del Barrio y te dejamos aquí. Vale. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a la Universidad del Barrio la invitación y sobre todo a Carolina, que haya pensado que podría aportar algo en lo que implica fundamentalmente el análisis de los procesos constitucionales, sobre todo un tema, ¿no?, que parece ser muy jurídico, ¿no?, es decir, básicamente vinculado a lógicas básicamente de reglamentos, de leyes, de códigos. Bien, diríamos para empezar, y qué es lo que hay de común en el ámbito de los procesos constitucionales, algo que quizás es de todas maneras conocido, pero creo que es necesario rescatar. Las constituciones son pactos sociales, no son consensos. El consenso viene a posterior del pacto, ¿no?, cosa que a veces no entendemos. El pacto es una relación de poder entre desiguales, por tanto es una relación asimétrica. Proceso constituyente, por ejemplo, en América Latina o aquí en España, ¿no?, la Constitución del 12, dado de la Pepa, o posteriores constituciones, la Primera República, o lo que significó fundamentalmente, ¿no?, esos procesos constitucionales que se dieron en España en el siglo XIX hasta la Constitución de la Segunda República, implicaban también pactos asimétricos en el ámbito de las luchas que se daban desde el punto de vista de la dinámica del poder, entendiendo el poder como esa capacidad, ¿no?, de lograr esa obediencia, rompiendo, si ustedes quieren, estoy hablando de una dimensión pura, abstracta del poder, rompiendo e imponiendo la voluntad frente a otro. Bien, en el ámbito de un pacto, el pacto evidentemente implica esa desigualdad. No llegamos a pactos de manera igual. Por lo tanto, cuando uno habla, por ejemplo, de las constituciones latinoamericanas, para ponernos en términos del siglo XIX, para poder entender también las constituciones actuales,
¿no? Desde el punto de vista de América Latina y España, las constituciones latinoamericanas vinieron después precedidas de esas luchas de independencia, unas luchas de independencia que enfrentaron no solamente y casi, diríamos, en ese ámbito a las clases dominantes, esas vías oligárquicas de desarrollo del capitalismo en América Latina que consolidó a las oligarquías terratenientes y fundamentalmente latifundistas. Bien, el primer proceso era crear orden. La bandera de Brasil yo creo que es significativa desde el punto de vista de la lógica que son las constituciones. Orden y progreso. Lo primero es el concepto de orden. Orden que es lo que va a determinar también el factor de la teología política, es la parte más técnica, si ustedes quieren, que voy a utilizar, entendiendo por teología política, ¿no?, esa concepción divina sobre el cual se articula el poder de lo político. Bien, el orden que se articuló en las constituciones latinoamericanas y por tanto primero conservadoras, fueron conservadoras en cuanto al orden, pero fueron liberales en cuanto a la idea de progreso. El orden fundamentado en la relación jerárquica, articulado fundamentalmente en Dios, lo que Dios crea, lo que Dios genera en términos de las diferencias y desigualdades, el hombre no puede eliminarlas, es decir, hay quienes nacen para mandar y quienes nacen para obedecer, y por tanto eso tenía que estar reflejado en las constituciones de América Latina. Las constituciones de América Latina, después de este periodo, ¿no?, de lucha incipiente entre 1820, si ustedes quieren, o entre 1812, ¿no?, lo que significó la reclamación de la independencia, y 1824, con lo que fue la batalla de Ayacucho, que dio ese nivel, digamos, de fin del colonialismo español, o el inicio de la construcción de los Estados-nación en América Latina, se fundamentaron después de una crisis también, de esa crisis por buscar un pacto donde peleaban y pujaban distintos sectores. Sectores dentro de la clase dominante, por ejemplo, más democrática o no más democrática, que articulaban los criterios, por ejemplo, de emancipación de la Revolución Francesa. Y otros sectores más ligados a lo que aquí en España podríamos llamar, entre comillas, y estoy haciendo un vínculo muy con alfileres, lo que podríamos llamar el nacionalcatolicismo, para entenderlo, no en el ámbito de que la idea de la nación está en la Iglesia está en la nación, y la religión católica es el fundamento que identifica, por tanto, la ciudadanía, así, una ciudadanía entendida, por tanto, en el ámbito también de la religión, y la religión no solamente en términos de fe, sino la religión católica como institución que ejerce ese poder desde el punto de vista de representarlo en una constitución laica, en una constitución confesional, en una constitución, si ustedes quieren, fundamentalmente atea, entre comillas, estoy utilizando palabras para entendernos, ¿no?, en ese ámbito. Por tanto, eso es una lucha política, y una lucha política entre también sectores de la clase dominante, desde el punto de vista de la lógica del poder. No todos piensan igual, y por tanto las constituciones de América Latina primero fueron orden, un orden conservador, articulado fundamentalmente por ese poder jerárquico inamovible que incluso hasta Simón Bolívar lo desarrolló en términos del Senado censitario y en el ámbito de buscar incluso una especie de, entre comillas, monarca permanente que fuera capaz de generar estabilidad política. Por eso los órdenes constitucionales son fundamentalmente pactos desiguales. No todos llegamos de la misma manera. En el 78 en España no todos llegamos de la misma manera. Es decir, la dinámica sobre la cual se construye el proyecto del pacto político, el pacto que determina esa Constitución del 78, sobre dos ideas básicas de la Constitución española, es decir, la teoría de la justicia como un elemento básicamente de la desigualdad de oportunidades de John Rawls, y después la dinámica, más que de la emancipación, de la dinámica de los derechos individuales, que es lo que determina, pero determina también que venimos de una dictadura de 40 años, venimos de una situación, además, de represión muy grande, donde no todos tienen la misma capacidad, y eso significó la reforma política, ¿no?, desde esa perspectiva. Por tanto, una constitución no es ni más ni menos que eso, ni es bueno ni malo. Ese es el primer elemento. Enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él. Después vendrán las manipulaciones históricas de cómo construimos, cómo se dio el proceso. Lo cierto es que cuando se dio el proceso ya estaba predefinido en el año 69, que es donde realmente se da la reforma política, donde se decide que aquí no va a haber vacío de poder. En España no tenemos un vacío de poder tras la muerte del dictador.
tras la muerte del dictador, tenemos ya un proceso de transición claramente marcado porque las propias Cortes Generales habían decidido, ¿no?, que el príncipe Juan Carlos iba a constituirse como rey. No hay, por tanto, una ruptura política, entendido en términos teóricos y en términos de lucha política, porque la continuidad de la reforma estaba dada ya en ese ámbito. Muere el dictador, pero no hay vacío de poder. No es lo mismo en situaciones donde las luchas constitucionales devienen de una ruptura del pacto. Aquí no hubo ruptura del pacto. El pacto continuó y continuó de una u otra manera. No vamos a justificar ni decir si un partido esto, si el búnker, si Arias Navarro, si el espíritu del 12, no. Eso ya es cómo vamos a construir o urdimos las explicaciones. Hay un hecho que tenemos que tener siempre claro. Nosotros siempre volvemos al pasado para reinterpretar el presente. Es decir, lo que estamos siempre reconstruyendo no es el futuro, es el pasado. Porque el pasado se construye de manera distinta, fundamentalmente, sobre las dinámicas de los relatos históricos que dan las correlaciones de fuerza. Durante 40 años, ¿no?, Franco fue el liberador de España del comunismo masónico y de la disolución de las ideas básicas que constituían la nación. De la noche a la mañana, ¿no?, Franco aparece como un dictador e incluso como un tirano. Bien, después aparecen las dinámicas de revisión histórica que lo ponen supuestamente no como un régimen autoritario y no totalitario. Es decir, para que nos veamos cómo el elemento del lenguaje también entra. Lo mismo pasa en América Latina y en Chile. Pinochet hubiese terminado muy bien si no hubiese sido encarcelado en Londres por crímenes de lesa humanidad. Y eso significa reinterpretar los libros de la historia. Es decir, reinterpretar los libros de la historia chilena. Pero curiosamente, para que ustedes se den cuenta, aquí hicimos un proceso constituyente a posteriori, porque cuando se eligieron las Cortes en el año 77 nadie decía que eran constituyentes. Eso se hizo en el propio proceso. Para los que ya tengan edad, en ese sentido, se eligieron sin pensar que eran unas Cortes constituyentes. Las Cortes constituyentes aparecieron después cuando empezaron a ver los marcos que cambiaban los mecanismos que estaban determinados por las leyes generales del movimiento. En Chile, la Constitución que hoy funciona es la Constitución de Pinochet, de 1980, para que ustedes se den cuenta. Es como si aquí estuviéramos siendo gobernados en el año 2017 por las leyes fundamentales del movimiento. Eso quiere y habla de correlaciones de fuerza. Habla al mismo tiempo de lo que es una constitución como elementos de poder y también como elementos de construcción de ciudadanía. Es decir, es lo que aquí mal llamamos desde un punto de la Carta Magna, que constituye, el elemento básico sobre el cual nosotros giramos en nuestra vida. La Constitución puede ser larga o pequeña. La Constitución de Estados Unidos tiene poquitos articulados, la nuestra tiene 170 y pico, y al mismo tiempo depende de las dinámicas. Unas son constituciones de Estado de Derecho, otras son Estado social y después democrático de derecho, es decir, los mecanismos que fundamentan el ordenamiento, y a partir de ahí aparece su desarrollo, por ejemplo, en el Código Civil, en el Código Penal. Lo estamos viendo, es decir, los desahucios, por ejemplo, están articulados sobre leyes del siglo XIX, lo cual quiere decir que en el ordenamiento constitucional hay elementos de vacío que tienen que ver, curiosamente, pongo ese ejemplo, no desarrollamos el ejemplo, a lo mejor el ejemplo es malo, pero eso quiere decir que las constituciones nunca son absolutas. Las constituciones siempre dejan espacios de poder para que el legislador, en función de su capacidad, tenga la lógica de interpretación, es decir, lo pueda interpretar. Eso es lo que diferencia una constitución de Estado de Derecho de una constitución social y democrática de derecho. Una constitución de Estado de Derecho fundamenta valores que son absolutos: derechos humanos, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos. Bien, las constituciones sociales y democráticas de derecho se articulan fundamentalmente a través del hecho decisorio que el poder tiene para interpretar cómo va el pacto. Y eso, curiosamente, tiene su origen en el Tercer Reich, es decir, fundamentalmente en Carl Schmitt. Un señor que a lo mejor todos conocemos, ya me voy a meter a América Latina, que todos conocemos, que es un señor que se llama Manuel Fraga Iribarne, ¿no?
En el debate de la Constitución, en lo que es no el grupo de los llamados padres fundadores, sino en lo que fue el debate conjunto de la Cámara de Diputados y el Senado, dijo, miren, el que más, el que menos está interpretando aquí a Carl Schmitt, en su lógica de la chance política, ¿no?, de la línea. Recuerden ustedes que Carl Schmitt se exilió en España durante la época de la dictadura franquista. El máximo constitucionalista del Estado social y democrático de derecho. Bien, Fraga Iribarne dijo, el que más y el que menos está aquí plagiando a Carl Schmitt. No nos hagamos, no, ni de raya. Lo tienen ustedes en el boletín oficial de las Cortes, lo que estoy diciendo, estoy más o menos parafraseando, no es textual, pero el que quiera verlo se va al debate de las Cortes entre las comisiones que hubo de discusiones y vea lo que dijo Fraga Iribarne de la Constitución del 78. A lo cual, ¿no?, un señor que se llamaba Carlos Ollero, en esa época senador por designación real, ¿no?, y presidente del Centro de Estudios No Constitucionales, se llamaba Centro de Estudios Políticos, que después ha sido el Centro de Estudios Constitucionales, que todos conocemos, dijo, miren, yo tengo que hacer una aclaración. El concepto de Estado Social de Derecho o es pretotalitario o es predemocrático. Estamos hablando de un señor que era catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, en fin, ser catedrático de la Facultad de Políticas ahora de la cual yo vengo y estoy, la verdad es que con lo que ha salido de la facultad a uno le da vergüenza. Pero en definitiva, eso es comentario al margen. Lo cierto es que en definitiva dijo, y en el caso de España tenemos que decir que es pretotalitaria. Eso lo dice un senador por designación real. ¿Vale? Estoy enunciando lo que es el debate en ese ámbito. ¿Por qué pretotalitaria? Porque la Constitución en esta chance, en este pacto de lo que representa y es en términos asimétricos de lógicas de poder, es lo que Fraga le contestó, dice, sí, tienes razón, por eso vamos a administrar el consenso. Pacto es una cosa, consenso es otra. En el consenso, si quieren, podemos pedir café, café con leche, té, todo lo que hay. Todo lo que ustedes quieran. El pacto es inamovible. ¿Vale? Para que uno se dé cuenta cómo venden o cómo se hacen los elementos. Bien, quería empezar señalando esto y haciendo los estudios comparados, es decir, ejemplos comparados, para explicar este primer fenómeno, es decir, las constituciones son también fenómenos históricos que vienen definidos también no necesariamente por generaciones. Y eso es lo que quería explicar para el caso de América Latina. Esos elementos de lo que fueron las constituciones en América Latina, la primera en Guatemala, 1860, 1850, las primeras que se fueron creando, ¿no?, en el caso de Centroamérica, en Chile y en otros países, fueron siempre articuladas en términos de la necesidad del orden, es decir, del pacto. Una vez que teníamos orden en Dios, podíamos desarrollar el progreso en términos de la razón ilustrada. Fíjense las dos patas, orden y progreso. Un orden inamovible, jerárquico, indivisible y que venía determinado por una lógica de dominación de clase, y el progreso entendido como la dinámica de la revolución industrial capaz de generar espacios en el ámbito del uso de la razón, es decir, la incorporación a lo mejor en términos de las reformas de las escuelas, la introducción de la biología, la introducción de la historia, las nuevas ciencias naturales, la física, la matemática, todos esos elementos estarían en función básicamente de constituciones de orden y progreso. Por eso no hubo diferencias entre conservadores y liberales. A eso es lo que iba. O sea, primero fue necesario generar el orden para luego, supuestamente, derivar al progreso. Fueron los mismos, distintos sectores en ese ámbito, porque una vez consolidadas las oligarquías políticas, era posible el devenir de lo que se llamó el crecimiento de las economías primario-exportadoras en el ámbito, ¿no?, de la lógica de lo que fue la dependencia económica de América Latina. Eso es otra parte. Esas constituciones en América Latina del siglo XIX, fíjense ustedes que perduraron e incluso algunas perduran con ciertas reformas hasta el día de hoy, para que ustedes se den cuenta. Constituciones del siglo XIX en el siglo XXI. Y eso significa que hubo reformas constitucionales.
Es cierto que las lógicas de las grandes transformaciones de las constituciones en América Latina, por ejemplo, muchas veces se han ido modificando en función de los cambios. No es lo mismo esa constitución del siglo XIX, articulado, por ejemplo, hasta la Primera Guerra Mundial, que lo que significó esas constituciones después de la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra el comunismo, en la dinámica del elemento subversivo, la subversión, y los factores de la necesidad de construir dos elementos que no estaban en América Latina. Después de orden y progreso, tras la Segunda Guerra Mundial, vinieron dos conceptos más, democracia y desarrollo. Por lo tanto, había que incorporar esos dos elementos a las constituciones, lo que no estaba. Es decir, conceptos de ciudadanía política, elementos del voto de la mujer, factores, por ejemplo, de políticas sociales, políticas de vivienda, o sea, aquello que en ese momento era ya representativo de una situación mundial distinta. La Segunda Guerra Mundial dejó, por tanto, otro campo abonado. Y evidentemente el campo en el que le tocó a América Latina, ese campo de los Estados Unidos, lo que se ha llamado o lo que se vino a llamar esa dependencia estructural, no tecnológica, financiera y también cultural, implicaba al menos enfrentarse a lo que era el mundo socialista y se hizo derivando en democracia y desarrollo, con dos mitos expansivos además, integración y revolución en libertad. Todos esos elementos constituyeron procesos constituyentes distintos. En algunos casos se dieron por golpes de Estado. En Chile, por ejemplo, en 1925 hubo un golpe de Estado militar que ayornó una nueva constitución disque democrática. Curiosamente, los militares asumieron una dinámica de transformación del orden político sobre la base de incorporar ya en el 25 algunos elementos de, por ejemplo, partidos políticos, libertad de expresión, libertad de reunión, algunos otros elementos. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, todas necesitaron incorporar nuevas reformas constitucionales que adecuaran, si ustedes quieren, el articulado, es decir, el escrito, en la dinámica de las nuevas fuerzas sociales, es decir, rehacer el pacto. No es lo mismo la América Latina, o para decirlo en términos de España, que lo vamos a entender mejor, no es lo mismo la España de 1978 que la España del 2017. Puede parecer una perogrullada, pero la España de 1978 está en medio de una guerra, está posterior a una guerra civil, está articulado en la Guerra Fría, está articulado en una dimensión de fuera, entre comillas, de la Unión Europea, solamente está en Naciones Unidas, hay un reconocimiento político y la necesidad de refundir o reformar lo que supuestamente no se había construido con 40 años de dictadura fascista. ¿Bien? Pero estábamos en una situación, no se estaba en una situación de Guerra Fría. El enemigo estaba claro, se sabía dónde estaba, teníamos la OTAN, las bases, lo que ustedes quieran. 2016, ¿qué queda de ese mundo? Ni siquiera en el ámbito geográfico. Un chaval de 15 años, si ustedes ven el mapa, en el mapa ya la Unión Soviética no existe. Sin embargo, para quienes tenemos más de 50 años y estábamos en el colegio, tuvimos que aprender solamente la Unión Soviética. No sabíamos que existía Ucrania, ni Bielorrusia, ni Uzbekistán, ni nada. Y Checoslovaquia era Checoslovaquia y Yugoslavia era Yugoslavia. El marco incluso territorial geográfico en términos ideológicos, en términos políticos, en términos de convicción, en términos de orden constitucionales, estaban referidas o el capitalismo y su orden constitucional o el socialismo y su orden constitucional, ni más ni menos. Y por tanto, en ese enfrentamiento las cosas estaban relativamente claras. No quiero decir que ahora no estén claras y que ahora sean confusas. Estoy diciendo un mundo que quienes conocieron ese mundo en términos culturales, en términos políticos, en términos de lo cotidiano, incluso en los cines, incluso en el teatro. Las obras de teatro en el ámbito político, el cine, las películas las políticas de espía. ¿Qué es Hitchcock sino la Guerra Fría? ¿No? Por lo tanto, tenemos un mundo distinto. Ahora, si ustedes ven las películas, pues los enemigos, ¿quiénes son? El terrorista islámico, Rusia, China. Si aparece otro mundo articulado también, ligado a usos tecnológicos distintos,
Un chaval de 15 años ahora no puede vivir sin un móvil. El que tiene ahora 60 años, a lo mejor el móvil le resulta todavía un instrumento no tecnológico de difícil manejo. No estoy diciendo que sean idiotas, pero estoy señalando que obviamente implica mundos que se inician de manera distinta, puntos de partida diferentes. Las constituciones tienden a remarcar ese elemento. Por eso la década de los 80 fueron tan importantes en el ámbito de los cambios constitucionales, porque el capitalismo pasó de tener constituciones de Estado de Derecho a constituciones pretotalitarias de Estado social y democrático de derecho. Por ejemplo, si ustedes hacen un análisis comparativo punto por punto, la Constitución chilena de 1980 y la Constitución española de 1978 tienen muy poco de dónde distinguirse. Hagan el análisis, salvo el discurso y el lenguaje, que ya incluso las reformas chilenas lo han cambiado, con las reformas de Ricardo Lagos, 2013, a partir del siglo XXI cambiaron. Pero lo que está detrás es ese argumento y esa definición de un pacto distinto que se articuló en términos fundamentalmente de la dinámica de un pacto que se articula de manera distinta. La Constitución del 78 y la Constitución chilena del 80 son fundacionales, fundan un nuevo proceso. Una nueva concepción ¿de qué? ¿De la ciudadanía? Tal vez. ¿Del hecho político, del enunciado democrático? Tal vez. Bien, ¿qué es el eje que está presente en estas constituciones? Una por un golpe de Estado, es decir, las dos por golpes de Estado, pero la española, digamos, vamos a decir que ya distinto a la del 78, la de Chile, fundamentalmente a partir de un orden nuevo, un orden cuya legitimidad hasta el día de hoy se cuestiona por ese golpe de Estado. La legitimidad de la Constitución del 78 nosotros no la cuestionamos, cuestionamos si ese pacto hoy necesita una constituyente o no, pero no estamos cuestionando la legitimidad de ese proceso porque, ya digo, no hubo vacío de poder. En España no tuvimos vacío de poder. Después de la muerte de Franco hubo la coronación del rey. No hubo un vacío de poder, no hubo una ruptura entendido en términos políticos, en términos fundamentalmente ¿no? de esa asimetría de la lógica del poder. Las constituciones de la década del 80 coinciden con una crisis y con una manera distinta de entender el capitalismo. Por eso son constituciones sociales primero y después democráticas, porque la democracia queda entendida en la lógica de la articulación del poder. Pongo ejemplos de España, pues no de América Latina, porque nos resultan más, por ejemplo, el patadón de la puerta de la ley Corcuera. Es decir, los artículos 55, los artículos que correspondían en la Constitución sobre la base de la seguridad, como también la posibilidad de expropiar Rumasa, porque lo que se entiende es la función social de la propiedad privada. Esa es la diferencia entre una constitución de Estado de Derecho y una constitución social y democrática de derecha. No de derechas, he dicho de derecho, que también se puede interpretar de derecha. Pero bueno, eso es un comentario jocoso. Criterio es fundamentalmente el que si la propiedad privada está indicando de lo que yo carezco y de lo que no puedo acceder, porque eso es lo que dice la propiedad privada, ¿no? Es decir, lo que yo no poseo, cuando uno dice se prohíbe el acceso a esta propiedad porque es propiedad privada, se está diciendo que yo no lo tengo. Eso es lo que indica la propiedad privada, no lo que yo poseo, sino lo que yo no poseo. Por eso el Código Penal y el Código castiga el hecho de que usted está ¿no? usufructuando una propiedad porque se salta el patio, entra a la propiedad, roba un coche, está usted invadiendo la propiedad del otro. Eso es lo que indica, no lo que yo tengo. La propiedad privada no es indicativo de lo que yo tengo, sino de lo que yo carezco. Es un problema de derecho. No me quiero meter ahí, pero créanme, es un problema de definición de derecho positivo, ¿no? En ese ámbito. Por tanto, en ese momento el capitalismo ha cambiado. El capitalismo hace una hace una reinterpretación primero de lo que es el hecho político. Lo que dice es, miren ustedes, hasta ahora estas constituciones de Estado de Derecho son casi absolutas. La gente demanda derechos y como están en la Constitución, coño, hay que darlos. Derecho de ciudad. Derechos no significan obligaciones. La Constitución cubana obliga al Estado, ¿vale? Obliga al Estado, a la educación, a la vivienda, a la sanidad, obliga. No, aquí tenemos derecho a, no significa que los vayamos a poder usufructuar o articular. Esa es la gran diferencia.
¿vale? Es decir, ahí ustedes tienen una gran diferencia. Pongo el ejemplo de la Constitución cubana de 1976. Una cosa es que nosotros tengamos derecho a la vivienda y otra cosa es que tengamos vivienda. En una Constitución que dice el Estado, en términos del orden constitucional, está obligado a todo ciudadano a ofrecerle una vivienda digna, una escuela digna, buena, de calidad, una sanidad, es el Estado el que lo garantiza. Enunciar un problema no significa estar de acuerdo. Digo para que entendamos la diferencia. Por eso hay gente que no tiene casa, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que puede ser... ¿Por qué? Y dice, oiga, es que está vulnerando los derechos de la Constitución. No, 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 mire, su problema de no entender la Constitución no es mía. Es decir, el que usted no entienda la ley y no comprenda la ley no exime de su cumplimiento. Es lo mismo, es decir, nosotros decimos que tenemos derecho. Por eso en un momento determinado, Izquierda, pongo el caso, es decir, el debate en Izquierda Unida, hablo de la década de los 80, finales de los 80, principios de los fue que se cumpla la Constitución, porque eso hubiese significado un hecho revolucionario. En el ámbito, oiga, sí, pero estaba fuera del contexto. ¿Me explico? Para entenderlo en esa lógica, es decir, porque el que tengamos derecho es como el derecho de asociación, de libertad y de reunión, que está reconocido en la Constitución, pero eso no significa que usted se tenga que asociar, que usted tenga que estar expresándose todo el día y que se tenga que estar asociado en todo. Están los derechos, no significa que usted lo haga, ¿vale? Nos damos cuenta, ¿sí? El elemento del derecho como simplemente enunciado. La década de los 70 había articulado sociedades políticas muy fuertes, sobre todo en Occidente. Francia, Italia, incluso en España, el propio caso de Portugal, Grecia, o sea, lo que significaban esos cambios políticos que cuestionaban la dictadura, que implicaban fundamentalmente más derecho, en definitiva más ciudadanía política. De repente la ciudadanía política es un problema, porque la ciudadanía política implica reivindicar, implica por otra parte también tener concepciones capaces, en definitiva, de crear proyectos colectivos, es decir, el nosotros frente al yo del empoderamiento, ¿no? Es decir, yo me empodero de lo que quiero, pero no hay proyecto colectivo. Es decir, la década de los 70 fue una época muy politizada. Chile, sobre todo, y en América Latina, el elemento de construcción de ciudadanía política, unida a la ciudadanía cultural, a la ciudadanía fundamentalmente económica, porque la ciudadanía política ya estaba casi conseguida en términos simplemente de estatus. El problema era hacerla vital en términos no de procedimiento, sino en términos de actividad, ejercer la ciudadanía. Por eso el capitalismo en esta dinámica dijo, chavales, paremos, vamos a despolitizar, vamos a desideologizar, culpables las víctimas, es decir, las sociedades están teniendo problemas porque las demandas están por encima de las posibilidades del Estado. El mismo ejemplo que se pone ahora en términos no de la inversión social, pero bajo otro criterio. Entonces, los 70 implicaron una concepción distinta, había que romper esa ciudadanía. Y esa ciudadanía estaba en las constituciones de Estado de Derecho. No hay ninguna constitución en Europa, ninguna constitución en América Latina que a finales de los 70 no empezara lo que se llamaron las reformas constitucionales, pero no tuvieron ese nombre, porque se trataba de adecuar, fíjense ustedes, los nuevos derechos o la pérdida de derechos a lo que era esa primera revolución neoliberal. Es decir, una nueva concepción de la justicia, una nueva concepción de la desigualdad, una nueva concepción de la pobreza, una nueva concepción, por tanto, de los mecanismos incluso del trabajo, una nueva concepción de todo. El capitalismo no es que se refunda, sino que cambia la dinámica y pasamos de lo que se conocía como Estado benefactor o Estado del bienestar en el ámbito de las políticas sociales, de las políticas públicas, de las políticas del bien común, pasamos a una concepción distinta del neoliberalismo. Y eso es lo que se llamó, fíjense ustedes qué cosa más curiosa, reforma del Estado. Claro, evidente, había que reformar el Estado. Pero ¿cómo se reforma el Estado? En sus funciones, ¿no? ¿Y cuál es la reforma del Estado sino el pacto? Vamos a despolitizar, por tanto vamos a criminalizar a uno, vamos a restar elementos. Cada país es distinto. El caso de España es muy específico
porque aquí se juntó una crisis social con una crisis política, con una crisis económica, que fue la primera crisis del petróleo, ¿no?, de la década de los 70, que en Europa implicaba ese concepto de la crisis fiscal del Estado, la primera crisis energética, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí en España coincide, como es natural, ¿no?, elementos propios de nuestra historia, que no son los mismos de Francia. Francia tenía su república, Francia tenía había pasado el mayo del 68, pero lo que ustedes quieran, habían tenido un Estado aconfesional, articulado sobre el hecho republicano, educación. Nosotros veníamos de lo que veníamos, ¿no?, de las Tres Marías. Muchos habrían estoy hablando en términos históricos, ¿no?, es decir, las tres asignaturas que eran gimnasia, religión, ¿no?, y el movimiento, se llamaban las Tres Marías, y eso todos tenían que cumplirlo. Por eso hay una cultura autoritaria que no puede ser de otra manera, articulada en esa dinámica, y por eso no hay un pacto educacional, pero eso es otra cosa, por eso no está en la Constitución. Voy a poner siempre un dato: entre 1905 y 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, en España hubo 45 ministros de educación. Toma castaña. No es nada nuevo. Ahora a lo mejor tenemos a ver durante 4 años, pero el problema es que no hay pacto, porque el problema es distinto, ¿vale? Es decir, religión y educación entran en esa lógica nacional. Bueno, voy adelantando qué es lo que me interesa. Reforma del Estado implicó esa reforma de las constituciones de Estado social de derecho. Y eran 3 elementos. Aquí voy a hacer un poco, si ustedes quieren, voy a hilar un poco fino. Eso es lo que se llamó el proceso de gobernabilidad, concepto que no estaba presente. Curiosamente, la reforma del Estado dijo había que hacer gobernable a los países porque eran ingobernables. Entonces, la gobernabilidad era la reforma del Estado. ¿Qué significaba? Una reforma del proceso de la gestión pública, es decir, una reforma del proceso de gobierno. Cambiar la relación entre lo económico y lo social para articular un nuevo sujeto político, despolitizado y desideologizado. Y eso significaron 4 elementos en la reforma del Estado que estuvo presente en todas las reformas constitucionales de América Latina. Y ya lo vamos a ver. Ahora ya voy todo en América Latina. Desincorporación, privatización, desregulación y programas de asistencia social, es decir, programas para pobres. Un proceso de desregulación que cambiaba la lógica del pacto. Desregular, ¿qué significaba? Que el poder político perdía presencia frente al poder económico en términos de la gestión de ese orden, ¿no? O sea, el pacto entre el orden político, el orden económico, desde el punto de vista de la élite hegemónica, cambiaba. El pacto de la desregulación quita peso al hecho político y se lo da al orden económico. ¿Qué significa la desregulación financiera? ¿Qué significa la desregulación en el proceso de toma de decisiones? El cambio de un pacto. Por eso la primera reforma del gobierno fue privatizar, desregular y desincorporar el Estado, porque hubo una concepción diabólica en el ámbito de la crítica al Estado. El Estado y la crisis fiscal es que no hay café para... Recuerden ustedes, no, se acabó el café para todos, ¿no? Para ponerlo en términos de España. En América Latina, el primero fue hay que hacer gobernable las nuevas democracias, porque si no, nos va a pasar como en Chile, el golpe de Estado, nos va a pasar como el mayo. Hay que hacer, y para eso tenemos que quitar ciudadanía. Y el primer elemento es desincorporar, o sea, quitar ciudadanía política para pasar de ciudadanos a consumidores. Claro, eso es un proceso muy lento, muy lento. No es decir, esto empieza en el año 1974-75, con los primeros acuerdos de la trilateral, que es un concepto que aparece, que es el concepto de la gobernabilidad. Y la gobernabilidad implicaba una reforma del Estado en el ámbito de la Constitución. Desincorporar al sector público, es decir, el Estado no puede ser un agente social creador de riqueza, sino que el capital privado es el que articula y regula y por tanto define hacia dónde va el país, cómo va el país. La prueba la tenemos ahora. Es decir, que una compañía privada, como la que ustedes, bueno, hay 3 compañías, determinan cómo va la economía. Es decir, le dan una A, una doble A o una triple A. No hablo de la triple A, que también, digamos, de muy mal recuerdo. Pero fíjense ustedes como si el Corte Inglés determina cómo va la inflación y cómo debemos de pagar o no pagar los impuestos. Eso es lo que, o sea, un banco determina la credibilidad de un país en términos de estado de su Producto Interno Bruto.
Lehman Brothers, etc. Eso es lo que hacen. Fíjense si no ha habido un proceso de cambio entre la decisión política, y lo tenemos en nuestro gobierno, que fue necesario en nuestro Estado, en que el gobierno tuvo que cambiar un artículo de la Constitución, entre otras cosas, ya hablaremos, bueno, no ese es el tema, si es golpe de Estado o no, para poder incorporar el criterio de decir, oiga, mire, estoy sometido a un cambio que tengo que integrarlo porque no puedo gastar más de tanto. ¿Por qué? Porque me lo dice la Troika, pero ¿qué es la Troika sino las transnacionales, los elementos de un banco? Fíjense ustedes el cambio entre la decisión política de la centralidad que cubre una Constitución a la pérdida de la centralidad política, de la desregulación, que significa un desequilibrio. Es decir, la balanza entre el poder político como élite que decide y poder económico va por otro lado. ¿Y eso qué va a significar, entre otras cosas? Que la política pierde esa centralización. Eso es lo que significa la despolitización. La política aparece en el mercado. Por eso hablamos de democracia de mercado. Por eso hablamos de marketing electoral. Es más, por eso se integra eso de somos una marca política. Toma castaña. Es decir, asumimos el neoliberalismo, somos una marca. Digo, no, mire, somos una propuesta, seremos una alternativa. No somos una marca. Es decir, marketing político en la lógica de una economía de mercado sobre una reforma de la Constitución que se articuló en el caso de España como un proceso constituyente en 1978. ¿Qué hicieron esto? Primero, privatizar, desregular, cambio de la desincorporación y, por tanto, una reforma de la lógica de gobierno y gestión pública. En el caso de España se podía dar porque había muerto el dictador, por tanto era más fácil. En algunos países de América Latina también se pudo dar de una manera distinta, no con golpes de Estado como en Chile o como en Argentina o como en Uruguay. Se dieron a través de las propias dinámicas internas, como fue el caso del PRI en México a finales de los 70, es decir, en Colombia con un estado de excepción y con las constituciones que tenía Colombia, pero bueno, Paraguay, Ecuador, es decir, bien, o sea, no había necesidad de nada, sino hacer esa reforma en ese ámbito. Primer elemento, por tanto, reforma del Estado. Segundo, reforma del régimen político. Cambio en el proceso electoral, es decir, una ley electoral distinta que implique construcción de mayorías sociales distintas. El pacto se redefine. La ley de Don, por ejemplo, sin ir más lejos. Cuando nosotros estamos, es cosa de ver Estados Unidos, ¿no? Y aquí en España, pero vamos al caso de España o América Latina. Claro, si un hombre un voto implica que el que tiene más votos es el que gana. Bien, lo cual demuestra que la democracia no es un problema cuantitativo, sino es un problema cualitativo, en cualquier caso, no solamente un elemento de procedimiento. Porque aquí en España a lo mejor hay partidos que sacan más votos, pero como votan los territorios, a lo mejor gana el Partido Socialista en Cataluña o ganaba en Cataluña y gobernaba a lo mejor Convergencia y Unión, porque no es lo mismo Lérida y Tarragona, ¿no?, que Barcelona, en términos de la represión. Lo mismo pasa en Estados Unidos. El voto de un negro del sur de Estados Unidos no vale lo mismo que el voto de un blanco, en términos de la representación global. Es decir, y eso es un orden constitucional, porque el elemento de la reforma electoral está definida también en el marco de la Constitución. Por tanto, reforma del régimen político, que es la relación entre lo público y lo privado, en términos, si ustedes quieren, entre la sociedad civil y la sociedad política. ¿Cómo nos articulamos? Entonces, hay una reforma del régimen político, eso es lo que se vive en la reforma del Estado. Y tercero, el rediseño del ámbito normativo, que es la reforma constitucional. Es decir, los dos anteriores requieren que, oiga, si ya tenemos claro esto del pacto y lo tenemos claro aquí, ¿qué es lo que necesito? Pues una reforma de la Constitución, es decir, cae de cajón, es decir, un nuevo proceso político constituyente. ¿Es necesario para eso una constituyente? Perdón, no. La reforma política se puede dar al interior de un Estado manteniendo la misma Constitución antigua e incorporando nuevos elementos. Por tanto, un proceso constituyente es distinto. Las reformas de las constituciones es un proceso distinto a un proceso constituyente. En América Latina, por ejemplo, les voy a decir, solo han habido 4 procesos constituyentes últimamente, pero miren ustedes las reformas constitucionales. En México, la Constitución vigente es de 1917, pero tiene una reforma en los años 80 y 90. En Costa Rica, la Constitución que prevalece es de 1949. En Panamá es la Constitución de 1972, con reformas en 2004. En Chile, en 1980, con 85 reformas
que se tienen hasta 2005. En Honduras la Constitución es del 82, en El Salvador del 83, en Guatemala del 85, en Brasil del 88, en Perú del 93, con Fujimori, voy a simplemente enunciar, en República Dominicana del 94, en Nicaragua el 87, la Constitución que fue la Constitución sandinista hizo reformas, no es la del 79, en Paraguay Constitución nueva en el 92, en Argentina en el 94, claro. Ecuador, Venezuela y Bolivia tienen procesos constituyentes. El mismo caso de Cuba, 1976, con la Constitución. Todas estas reformas constitucionales y todas estas nuevas constituciones se articulan a la dinámica del proyecto neoliberal. Responden a la dinámica de pérdida de ciudadanía política, de articulación de no ciudadanos y sí consumidores, es decir, el paso de un ciudadano a un consumidor, y de hecho los derechos de los consumidores, que implican, entre otras cosas, lo que aquí se quería hacer con la Carta Europea. Recuerden ustedes, en la Carta Europea como Carta de Constitución, que no se pudo hacer, lo que había era un articulado de los derechos del consumidor en una constituyente, perdón, en una constitución. Es decir, nos iban a enseñar pedagógicamente cómo ir al Corte Inglés, ¿no?, a comprar en las rebajas, porque ese es el paso del ciudadano al consumidor. O sea, derechos políticos a derechos de mercado. Claro, pero el concepto de democracia de mercado tiene que ver con la dinámica del poder económico que ejerce el monopolio de la decisión del precio de la oferta y la demanda. No tiene nada que ver con la democracia, eso lo dice Hayek. Es decir, mira, aquí no estamos hablando de derechos políticos, la única democracia que existe en el capitalismo es la democracia de mercado. Y es, dice, profundamente desigual. Sí, lo digo yo. Es decir, lo dice Hayek y von Mises, los tipos que articulan las reformas neoliberales que se están presentes en todas las constituciones de América Latina de finales de la década de los 80 y principios de los 90. Esas reformas constitucionales que tenían, por tanto, de adecuar el pacto, en procesos también de guerra interna, en algunos casos como Centroamérica, a las necesidades de la primera revolución neoliberal. Por eso primero fue necesario, ¿qué cosa? Refundar el orden, un nuevo orden. Las constituciones de la década de los 80 en América Latina fueron de vuelta orden y progreso, ni democracia ni desarrollo, orden y progreso. Primero fueron neoconservadoras, evidente, porque había que hacer la reforma del Estado, privatizar, desregular, descentralizar, crear programas para pobres, es decir, de asistencia social y no políticas sociales y de bienestar social, y por tanto articuladas en otra dinámica. Eso es lo que fue pasando en América Latina. Todas las constituciones, además, tienen que ver, fíjense ustedes, la mayoría a finales de la Guerra Fría y la otra a principio del mal llamado proceso de globalización, que en realidad es la ideología de la globalización. No me da tiempo, lo estoy incorporando a esta dinámica, ¿no? Pareciera ser que los países ya con la crisis del socialismo realmente existente, los países empezaban todos de nuevo, es decir, Haití, ¿no? O Costa Rica no podían llegar a ser la Suiza de América Latina o podían constituirse en la Finlandia de América Latina porque había desaparecido el imperialismo, había aparecido la dependencia, había desaparecido todo lo que había construido el mundo porque estábamos en una nueva etapa de la aldea global, hay que pensar localmente y actuar globalmente, pensar globalmente y actuar... Toda esa parafernalia que en definitiva vino a encubrir, ¿no?, una dinámica específica de un proceso neoconservador de rearticulación del orden a través de constituciones pretotalitarias, como son todas o la mayoría en ese ámbito. Bien, fíjense ustedes, es decir, esa fue la primera gran revolución neoliberal, adecuar los elementos específicos del cambio del capitalismo a un nuevo pacto. Y evidentemente, pues bien, ustedes saben lo que pasó con la izquierda, en el ámbito de la izquierda política y la izquierda social. No es este el momento, estoy hablando de esto, es decir, tenemos una hora y poco, me queda cuarto de hora, es decir, no puedo yo explicar, ni tampoco tengo capacidad, ni me siento tampoco, ni tengo, es decir, esa sobrecarga de que uno lo sabe todo, porque no soy todólogo, es decir, en ese sentido, ni creo que vendo Biblias, es decir, por lo tanto, en ese sentido, es decir, intento concretar lo que estoy señalando en ese cambio de ciudadanía, en ese cambio de articulación de lo que fueron los procesos constitucionales. Bien, esa reforma del Estado implicó también una reforma, por ejemplo,
ejemplo, en lo que significó el mercado laboral, porque significó una nueva concepción del trabajador. ¿Cómo si no entender el concepto de flexibilidad del mercado laboral si no es a través de la reforma del Estado con la desincorporación para articular que el capital privado es el que define hacia dónde orienta la dinámica supuestamente de la riqueza, cuando antes era el Estado en el ámbito político? Por eso todo pacto social implica un pacto político, económico, cultural y por tanto también generador de ese espacio de constitución. Y depende de la fuerza. Es decir, por tanto, pedir una constituyente y no tener fuerza, mire usted, eso queda muy bien para los programas de televisión y la secta. Digo la secta, perdón, no con X sino con C, la secta. ¿No? Es decir, para eso está bien. Pero en el ámbito político, es decir, no mintamos, es decir, no seamos demagogos. ¿Vale? Es decir, un proceso constituyente implica un proyecto articulado en términos de dinámicas sociales que determinan la correlación de fuerza. Enunciar un problema no significa estar de acuerdo. Y segundo, no meta la crítica en el argumento. Que podemos cambiarlo, podemos hacerlo, sí, bien. Analicemos esos procesos constituyentes y cómo se dan. Por eso en América Latina solamente en el siglo, finales del siglo, hubo 4 procesos constituyentes distintos que implicaban, ¿qué cosa? Una redefinición de la nación. Eso es lo que es un proceso constituyente. Mientras que las reformas neoliberales implicaban una dinámica distinta en la reforma del Estado para articular esa primera gran revolución neoliberal, que significaba despolitización, desideologización, articulación de la democracia de mercado, ligado al marketing político, a la dinámica distinta que significaba la pérdida de centralidad de la política. De repente, en Venezuela, ¿no?, gana el que no tiene que ganar. Sí, pero es Venezuela, ¿eh? Es decir, aquí esto del concepto de paz, no, miren, no, es Venezuela. La historia de Venezuela se explica por Venezuela, no se explica por otra cosa. Es cierto, Venezuela forma parte de un territorio, forma parte de una dinámica en la lógica de América Latina, pero no podemos abstraer la historia de Venezuela si queremos explicar el triunfo de Chávez. Porque primero hubo una gran reforma neoliberal, ¿no?, que significó el Caracazo, después significó un golpe de Estado en el 92, fracasado golpe de Estado, y implicó un golpe de Estado contra las reformas neoliberales. Eso era Chávez. Les voy a poner siempre un ejemplo. Yo he sido profesor de la Universidad de Venezuela desde 1989, es decir, antes que todo esto, y no conocí al comandante Chávez en el 94, es decir, después de que salió preso, es decir, eso lo digo aquí ahora, nadie lo sabe porque no voy de, ni soy asesor, nada de eso, ¿vale? Es decir, en otra dinámica bajo... Los niños en Venezuela, año 94-95, con una crisis de corrupción y de institucionalidad entre AD y COPEI, es decir, los dos partidos fundamentales que construían el orden, los niños llevaban camisetas rojas y la boina roja de Chávez. Estoy hablando 4 años antes del triunfo. ¿Vale? El problema es que cuando aquí llega el espectáculo, no llega el conocimiento histórico. Es como si uno dice que en España se caracteriza fundamentalmente por la Plaza de Toros, ¿no?, y los sitios donde están las prostitutas. Entonces en Madrid hay mucha prostitución y mucho toro, ¿no? Es decir, y después lo llevamos a flamenco, ¿no?, y al Bernabéu. Eso es lo que es España. Y uno dice, joder, no me insulte. Bueno, ¿por qué insultamos a América Latina? No sabemos la historia, no sabemos lo que son sus realidades sociales, pero venga, a hablar de todo. Este ya es un acto en el ámbito de lo que yo estoy haciendo, intentar hablar de 20 países de América Latina, es de un ego, vamos, no lo tengo, pero quiero decir que es de una falta de responsabilidad enorme, porque no es lo mismo una cosa que otra. Bien, lo que hablamos, procesos constituyentes, y esos procesos constituyentes sí redefinen el Estado y la nación, más que el Estado, la nación. Esa es la diferencia, porque el proceso constituyente en Venezuela, el proceso constituyente también en Bolivia y el proceso constituyente en Ecuador no son reformas que se articulan a la dinámica neoliberal, sino construyen una nueva ciudadanía, es decir, un nuevo concepto de nación, una nación inclusiva. No se está redefiniendo el Estado, porque el Estado se define desde el territorio, desde la seguridad,
desde la población y desde su monopolio, en el ámbito, del ámbito, si ustedes quieren, de la violencia legítima, si lo queremos definir jurídicamente. Sociológicamente, si ustedes quieren lo definir como elemento cultural, de construcción de qué es una nación en términos de sentimiento. Bien, vale, de Estado, pero eso es más bien una nación. La nación, por tanto, es lo que se redefine en los proyectos constituyentes. Y eso es lo que se ha redefinido en Bolivia. Y eso es lo que se redefinió, entre otras cosas, en Venezuela y se redefinió también en el caso de Ecuador. Y eso es lo que se vino a llamar el buen vivir, es decir, una ciudadanía activa. Fíjense la diferencia. Reformas neoliberales de nuevas constituciones articuladas a la pérdida del espacio de ciudadanía en el proceso de despolitización, es decir, un proceso de gobernabilidad, de calidad de la democracia, no de articulación, no de nuevas funciones del Estado, de nueva articulación de la propiedad privada, de nuevos espacios de la gestión, es decir, eso fue la desregulación, por eso los bancos han hecho lo que han hecho, por eso el capital privado hace lo que hace, porque ellos determinan. Es lo que aquí, si ustedes quieren, fíjense, dinero semilla, yacimientos de empleo, o sea, naturalizamos un hecho económico que es político, ¿no? Y nichos de trabajo. O sea, siembren ustedes ahora €1 y digan esto es dinero semilla y pongan. Y empiecen a ver si sale la plantita, ¿no? O si no los brotes verdes, ¿no? O si no los emprendedores. Bien, lenguaje que se articula dentro de lo que estamos hablando fundamentalmente de lo que entendemos como una nueva forma de articulación lingüística, que son formas de articulación política, es decir, que determinan también ciudadanía. Por eso hay una definición distinta del bien común. Los procesos constituyentes, no me va a dar tiempo a hablar ni del proceso de 1994, que es un punto para lo que se va a llamar, entre otras cosas, esa ciudadanía étnica, que hasta ahora en América Latina no existía, y eso lo permite el EZLN. O sea, el triunfo del EZLN, que no es un triunfo político en términos de país, sino de concepción política más importante. O sea, eso lo dicen todos y cada uno de Venezuela, Bolivia y Ecuador. El punto del pensamiento político más revolucionario y transformador, digo pensamiento político, que se ha dado en América Latina, es el pensamiento político del EZLN. Léanselo. No uno, lean el pensamiento político en términos de concepción política, no de llevar una camiseta. Es decir, la lógica política, lo que ellos llamaron la guerra por la palabra, el proceso constituyente, cómo y de qué manera se construía un elemento distinto de nación. Y eso lo tomaron años después, es decir, el 99 lo tomó Venezuela, y después lo tomó Ecuador y Bolivia. ¿Y cuál era la diferencia? El concepto, fíjense ustedes, de buen vivir. Porque el Estado se va a entender que va a actuar en nombre del bien común y con cada miembro, es decir, es una instancia ordenadora. El bien común como, si ustedes quieren, igualdad de oportunidades, equidad social y calidad de vida. Eso es el bien común. Estoy hablando ya de los procesos constituyentes, es decir, cómo se entiende lo que se llama el summa causae, si ustedes quieren, en términos de Ecuador, es decir, el buen vivir o la vida buena, si ustedes quieren, en el ámbito de Bolivia, que en el caso de Venezuela es distinta. Es decir, el bien común en términos de mismas opciones. No estamos hablando de igualdad de oportunidades desiguales, sino las mismas opciones. La equidad social, condiciones mínimas de bienestar a ser garantizadas como ciudadanos, independientemente de sus capacidades. Y 3, calidad de vida, dirán, mínimo de bienes públicos desde el ambiente a la cultura. Eso se entiende como bien común en los procesos constituyentes. Por eso son anticapitalistas y antineoliberales. Porque se dan en una dinámica distinta, se dan en una dinámica de producción de nación distinta, porque en Bolivia y en Ecuador, más que en Venezuela, el hecho de la exclusión de una parte fundamental, y por eso hablamos de ciudadanía étnica, habían estado excluidos de la ciudadanía política. Si aquí ¿de qué nos reímos? No de Correa, sino de Evo Morales, que es un indio, mejor García Linera, que es un blanquito, ¿no? Que es el que crea el pensamiento, pero Evo Morales pues un indio, y aquí la COPE le hace gracia, ¿no? Y la chompa del presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tenemos esa concepción étnico-racial de la superioridad que está presente en sociedades de colonialismo interno, que son las de América Latina. Por eso es una nueva concepción de nación, de inclusión política, económica, cultural, de género.
también de género y sobre todo étnica. Por eso el buen vivir se define en el ámbito de esa concepción de la nación como ciudadanía activa. Voy concluyendo. ¿Qué se entiende por ciudadanía activa? Fíjense, ya no estamos hablando de constituciones, o sea, el ordenamiento ya va a dar igual, lo que estamos hablando es que la asimetría política en términos de cómo se construye el ordenamiento del pacto ha cambiado. ¿Ya? O sea, no es lo mismo la concepción de país o la concepción del MAS que la concepción, por ejemplo, de un partido socialdemócrata tradicional que se articula en la lógica de la economía de mercado, ¿no? Que se supone que es más que el capitalismo, es decir, se defiende la economía de mercado, ¿no? Esa es otra de las grandes trampas, pero no nos da tiempo, me han invitado para hablar de las constituyentes. Por tanto, ciudadanía política desde el punto de vista del relato de los constituyentes. Uno, fíjense lo bonito que es lo que se define. Por eso son las constituciones más democráticas que hay en América, la venezolana sobre todo. Bueno, no, las tres. Otra cosa es cómo se ejerza el poder en el ámbito de las dinámicas de los megaproyectos, de las políticas extractivistas, pero tercer postulado Royman, si se me permite, es decir, lo único que no meta nunca la crítica en el argumento, porque entonces no nos entendemos. Soberanía, fíjense lo que es la ciudadanía activa en términos de estos procesos constituyentes de nueva nación y de nuevo concepto de sujeto social. Uno, soberanía del conocimiento. Lo que reivindica es soberanía del conocimiento. Fíjense qué importante. La lucha contra la colonialidad del saber. Es decir, soberanía del conocimiento. Recuperar esa identidad que implica un concepto de nación distinta. Primer elemento. Segundo, oportunidad para desarrollar capacidades y emprender acciones, fíjense qué interesante, en el ámbito del proceso constitucional, en armonía con la naturaleza como sujeto de derecho. Se le reconocen a la naturaleza derechos. Es decir, no podemos violentar la naturaleza. Claro, evidentemente esto va a generar problemas, los vemos en Ecuador, los vemos en Bolivia, es decir, por eso no metamos la crítica en el argumento, simplemente el ideario. No es el ideario de la gobernabilidad, de la reforma del Estado en las constituciones neoliberales, no para articular fundamentalmente la desregulación, para articular la privatización, para permitir la flexibilización del mercado laboral, para garantizar que las grandes transnacionales tengan la posibilidad de definir hacia dónde marcha el país. Aquí no. Hay un buen vivir como punto de referencia contra el neoliberalismo. Y eso implica soberanía del conocimiento, poder desarrollar las capacidades y emprender acciones en armonía con la naturaleza, es decir, es un objeto de derecho. Y después, fíjense, crear un sistema de inclusión y equidad con respeto a la biodiversidad. Eso es lo que está presente en las tres constituciones que redefinen no solamente el Estado, sino la nación. No estamos ante una redefinición del Estado. Bolivia no tiene más territorio. Si Chile hiciera una constituyente no tendría más territorio. España no tendría más territorio, bueno, salvo que definamos ahora si Cataluña sí, si Cataluña no, si País Vasco, si... Pues, bien, en fin, hay que meter algo de risa porque si no esto resulta muy duro. Es decir, en definitiva, pero la definición es territorial. El caso de España, históricamente, pues redefine, por eso fueron, entre otras cosas, una monarquía con los reinos de Castilla y Aragón, y Cataluña, y... Es evidente, ¿no? Y si no, ¿cómo vamos a entender los derechos forales de Navarra? Engañarnos sobre eso, no, sí, claro, sí, para las tertulias viene bien, para el hecho político, no. Es decir, aquí hay que discutir, para que quede claro, la teoría forma parte de la lucha política. Sin teoría, sin conocimiento, la lucha política está perdida. La teoría forma parte de la lucha política. Y si no entendemos, eso sí que es como el fútbol y el baloncesto. Se juegan con pelotas, pero con reglas del juego distintas. Es decir, no meta en la definición teórica de populismo lo que es demagogia. Porque aquí no hay populismo, hay demagogia. Por definición de demagogia y por definición de populismo. Claro, pero es que cuando uno pide que definan las cosas... al final los define, no, es decir, cualquiera. Dice, no, mire, cuando uno va a una exposición de arte, pide, y nosotros fundamentamos el conocimiento, tenemos que aprender a leer el arte, ¿no?
El arte, entendido en el buen sentido, un cuadro, una pintura. Es curioso que cuando entramos en el ámbito de la política, cualquiera puede opinar de todo sin crear pedagogía política para que nuestra opinión sea consistente, es decir, provoque cambio, genere ciudadanía, ciudadanía activa, no consumidores, no votantes. ¿Votantes electrónicos o no electrónicos? Sino ciudadanía activa. Fíjense qué importante. Claro, eso no lo recogemos aquí. Por tanto, esa es la ciudadanía activa. Inclusión, equidad, desarrollar capacidades y soberanía del conocimiento. Lo primero que indican es, oiga, cuidado, soberanía del conocimiento. Digo, oiga, pero esto no es una constitución. Sí, por eso, pedagogía política, eso es lo que fue la España de la Segunda República. Por eso se creó un concepto distinto de escuela, de formación, de elemento cultural. Por eso era la barraca, por eso eran los elementos que condicionan el mismo trato del barrio. Elementos de construcción de ciudadanía. Eso eran las casas del pueblo, ese era el objetivo, saber leer y escribir, pero saber leer y escribir por las clases dominantes nos negaban, hablo genéricamente, les negaban o negaban la posibilidad del conocimiento. El conocimiento aparece en esa lucha por reivindicar una ciudadanía política activa, no solamente tener un pasaporte, sino tener esa capacidad, y eso es un reconocimiento constitucional. Y eso es lo que hacen las constituciones no neoliberales de América Latina. ¿Qué son estas tres? La de Argentina sigue siendo la misma constitución neoliberal, me da igual que con Kirchner, no o no. Lo que pasa es que se puede reinterpretar, por eso decimos que las constituciones dejan espacios no absolutos de poder, sino dejan espacios abiertos para que en determinadas coyunturas las constituciones se puedan reinterpretar en términos de la lógica del pacto. ¿No? Recuerden eso. Por tanto, voy concluyendo. ¿Qué es el buen vivir? Es decir, ¿qué es lo que define este buen vivir en términos de ciudadanía que reflejan estos procesos constituyentes? Lo primero, es un sistema participativo, se dirá, de planeación para el desarrollo con pensamiento propio. Fíjense qué bonito, por eso estamos definiendo la nación distinta. La integración, la inclusión, el desarrollo educativo, los elementos de la escuela, los elementos de la construcción del arte, de la construcción de la ciencia, de la construcción de lo que significa el hecho pedagógico de saber en términos de pensamiento propio. La diferencia. Se plantea la diferencia, no la igualdad. La diferencia como elemento de crítica. La diferencia como un factor que articula el debate, que lo define, no que excluye, no que quita, no que quítate tú para ponerme yo, sino el elemento del... Claro, esto es muy difícil, ya sé, no estoy hablando de... Me explico, es decir, no lleguemos a la conclusión de que esto es, vamos, Alicia en el País de las Maravillas, esto es un hecho político, como hecho político implica pugnas, ¿no? Es decir, esto no es llegar, claro, se hicieron las constituciones, sí, pero se hicieron los golpes de Estado también en América Latina. Bueno, y no solamente en América Latina, en todo el mundo, es decir, la dinámica de cambiar el horizonte histórico. Lo hicieron en Chile en el 73 porque no les interesaba y rompieron el pacto constitucional, lo cual demuestra que las clases dominantes en América Latina nunca han sido democráticas, pero eso es otra cosa. Sistema participativo de planificación para el pensamiento propio. Segundo, soberanía del conocimiento en el sistema de la cultura y la educación. Fíjense, impulso a la integración latinoamericana. Elementos que están en las constituciones, por eso cambia la ciudadanía. No hay el inmigrante, no hay el tipo refugiado, o sea, el concepto de identidad. Claro, estamos hablando de 3 países. Venezuela todavía, y, bueno, en fin, los otros 2 son también grandes países, pero, es decir, países pequeñitos en términos de la capacidad de procesos de decisión. Si fuera Venezuela y Brasil y Argentina, tío, eso ya... Pero Bolivia, pues si a Bolivia le quitaron en la guerra del Chaco la mitad del territorio, en la guerra contra Brasil otro tanto. Sí, tiene gas, pero es que el gas se lo vende a los brasileños, joder, que son su imperialismo en América Latina, es decir, más allá de que no queramos a Temer y preferamos a Lula o a otro, pero no se rasguen ustedes las vestiduras. Por tanto, impulso a la integración latinoamericana como proyecto distinto. Aquí está el proyecto bolivariano, si ustedes quieren, de integración. Pero recuerden que Bolívar fue un gran oligarca, es decir, ni fue marxista, ni fue de izquierda, fue un liberal progresista en el ámbito de la lógica de la construcción de su época histórica, ¿de acuerdo? Es decir, por eso no cambiamos la... Pero fíjense que hay un punto que está en todas las constituciones del buen vivir, la soberanía alimentaria, como elemento propio desde el punto de vista del hecho constituyente.
porque los países de América Latina se han convertido, fíjense ustedes, Paraguay. El golpe de Estado contra Lugo fue por las plantaciones de soja. En el ámbito del control de la biodiversidad, recuerden ustedes que por eso los proyectos democráticos en América Latina todos se han frenado en las reformas agrarias, porque las reformas agrarias son el elemento del poder de las burguesías terratenientes y de las oligarquías terratenientes en América Latina. El golpe de Estado en el 54 con Jacobo Arbenz fue por quitarle las plantaciones al United Fruit Company y quitarle, entre otras cosas, ¿no?, el poder a las oligarquías terratenientes. En el caso de Argentina, en el 66 igual. En el caso de Bolivia, también después de la Revolución del 52. En el caso de Brasil, en el año 64. En el caso de Chile, en el 73. En el caso de Colombia, con el Bogotazo, en el 48. Todas las revoluciones se pararon en las reformas agrarias, porque el poder de las oligarquías terratenientes es igual que en España. Recuerden ustedes quién es el mayor dueño de tierras en este país. La Casa de Alba, ¿no?, que controla además todas las ayudas europeas, controla todos los apoyos de los bancos. Aquí no ha habido reforma agraria, aquí ha habido una reforma que implantó el PSOE que le permite usufructuar a los trabajadores en términos de jornaleros lo que sigue siendo la propiedad privada de los grandes latifundistas, entre ellos el Osborne. Bien, esa es la realidad. Claro, recuerden ustedes qué pasó aquí en la Segunda República, cómo se controlaba el elemento de hacer frente a lo que fueron las grandes reformas. Los oligarcas terratenientes no sembraron. Los oligarcas terratenientes quemaron la producción agrícola. Lo mismo ha pasado en América Latina. Cuando ganó Allende se quemaron los tractores, las vacas, todo, para crear una crisis alimentaria. Por eso la soberanía alimentaria es necesaria para la construcción de un proyecto constituyente soberano, autónomo e independiente. Sin soberanía no hay posibilidad, y la soberanía alimentaria es muy importante en los países de América Latina. Cuando se intentó hacer, y se ha intentado hacer, han venido golpes de Estado. También pasó con Mel Zelaya en el caso de Honduras. Y eso que era un terrateniente. Dijo, oye, mira, aquí vamos a cambiarlo. ¡Chavalito! No te muevas. Por tanto, soberanía alimentaria, economía social y solidaria y sistema de inclusión. Es decir, implica un nuevo proyecto constitucional, donde eso se pudo hacer porque la correlación de fuerzas era distinta, porque ganaron los que no tenían que ganar, pero ganaron los que no tenían que ganar. No fue una sorpresa, porque la lógica interna de esos países estaba definitivamente articulada a la posibilidad de su triunfo. Si no, no se explica, pero yo no tenemos posibilidad, y ese es el problema que digo que parece, es decir, es explicar cómo aparece el MAS en Bolivia. El MAS, fíjense ustedes, ¿no?, que es el movimiento al socialismo, ¿no?, de Evo Morales, se demora 6 años en construir su programa y su proyecto antes de ganar una elección. Cuando era el diputado, ¿no?, y encima lo echan, ¿no?, porque recuerda que los pulsan. Estaba hecho el proyecto, no se improvisan las cosas. En América Latina todos los proyectos que han triunfado no se han improvisado. Antes que las personas era el proyecto. Pasó igual en Chile en la Unidad Popular. El proyecto de la Unidad Popular se hizo en el 69. El candidato a la Unidad Popular se eligió en enero del 70 con Allende. Pero primero fueron las 40 medidas. Si no, no se improvisa. El cambio no se improvisa. Esa es la diferencia que pasó con Argentina en 2001 con De la Rúa. La gente en la calle, ¿no?, los piqueteros, todo el mundo, la crisis del neoliberalismo, pero no había propuesta, no había proyecto. Porque estamos discutiendo sobre lo que el capitalismo quiere que discutamos. Si globalización sí, si mercado sí, si televisión más. Ellos van por delante 40 kilómetros, 60 kilómetros. Mejor dicho, años por delante. Nosotros estamos discutiendo su agenda, aunque creamos que es la nuestra. Ese es el problema. Por eso pudieron triunfar estos procesos, porque no improvisaron. Improvisaron los sandinistas y fueron derrotados en el campo constitucional. No me refiero al campo político, estoy hablando en este ámbito, ¿vale? Porque lo que se gana, como decía, en fin, en Panamá,
Omar Torrijos, es decir, mire, lo que se gana con las armas hay que construirlo con el pensamiento, si no lo vas a perder con los votos. Pero para eso no hay que improvisar. La construcción de un proceso de ¿cuál es el proyecto económico que queremos? Esto no es, estamos en contra de esto. No, mire, ¿cuál es el proyecto económico? ¿Cuál es el proyecto social? ¿Cuál es el proyecto étnico? ¿Cuál es el proyecto? Cuando esté la situación, mire, aquí está. Eso es lo que hicieron en Chile los neoliberales, porque lo que yo digo lo establecieron entre 1956, esta reforma, de las reformas de la construcción del Estado, y concluyo, se hicieron desde 1956 a 1973. El golpe de Estado lo único que hizo fue articular la posibilidad de que todos aquellos intelectuales de la derecha, hablo de los intelectuales, de los constitucionalistas, de los políticos de la derecha, que ya habían hecho su reforma en 1966, esperaron. Por eso Pinochet dijo, yo no tengo plazos, tengo metas, porque el día 12 de septiembre se encontró con un proyecto constituyente que en Chile llevaba 20 años elaborándose como lo que se llamó la economía de mercado. Piñera, el hermano de Piñera, el propio Piñera, Fontaine y otros más, ¿no? Ministros, todos ministros después de Hacienda, de Trabajo, de Seguridad, todos ellos, curiosamente, en la década de los 80, ¿ustedes saben dónde estaban? En España asesorando al gobierno de Felipe González y después al Aznar. En un texto que se llamaba El ladrillo, lo que era la implementación del IVA, lo que era el copago, lo que eran los elementos, lo tienen ustedes en un trabajo que se llama El ladrillo. 20 años demoró en hacerse. Bueno, los últimos 4 años, donde se articularon en las dinámicas empresariales, de comunicación, de las universidades. Se cambió incluso hasta los decanos de las facultades de economía, a finales de los 60 en la Chile y en la Católica, para empezar a meter la lógica de Hayek y von Mises en la dinámica de una economía de mercado. Por eso ellos dicen, somos refundadores del orden, no nos llamen neoliberales. Nosotros queremos un Estado fuerte, pero un Estado fuerte en términos de lo que ellos entienden por Estado fuerte. La ley Mordaza, los elementos de la seguridad política y un Estado no interventor. Eso no se improvisó, eso se hizo con décadas. Eso es lo interesante, es decir, estos proyectos que yo estoy explicando, o que he intentado explicar a esta lógica, son resultado histórico de luchas sociales de muchos años, e incluso de décadas. Problemas que, dicho así, termino con esto, para que ustedes se den cuenta. Fíjense ustedes. Piensen ustedes quién puede decir esta frase. Pinochet realizó una transformación sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Descentralizar, privatizar, desregular. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, la Constitución, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. ¿Quién cree, pregunta retórica, me contesta usted, quién cree que puede haber dicho esto? Bueno, su tío, su abuelo, su mujer, no su amante, no los que los quieren, sus nietos, no. Esto lo dice el vicepresidente de Chile de Michelle Bachelet. Alejandro Foxley, vicepresidente de Chile. Y lo dice en el siglo XXI. Con esto termino para que ustedes se den cuenta de que la lucha teórica es una lucha política, pero no transformemos la lucha política, es decir, no metamos
pelotas de reglas del juego de una o de otra. Si no, hacemos demagogia. Si no, estamos pidiendo que no queremos AVE, si no, estamos pidiendo que no queremos esto. Es decir, mire, el AVE no está para todos, sí, evidente, porque no todos van a necesitar tomar AVE. No todo el mundo necesita tomar aviones, no todo el mundo necesita grandes carreteras, no todo... Sí, pero elementos, criterios, eso es lo que significa el debate, ¿no? Es decir, ahora, la demagogia pues implica, entre otras cosas, ¿no? Es decir y aprovechar las emociones para escuchar lo que queremos escuchar. Pero si no hay nada detrás, el problema está en que de las emociones y de los sentimientos no se hace política, ¿no? Y eso es lo que cambian las constituciones. Por eso en América Latina aparece eso. Y por eso un señor que es vicepresidente del primer gobierno de Michelle Bachelet, es decir, gobierno socialista de la Concertación, dice que Pinochet cambió la vida de los chilenos no para mal, sino para bien. Vale, lo dejo aquí. Gracias por su atención. Bueno, Marcos, muchas gracias por este descarnador análisis, sobre todo porque has puesto en evidencia también cómo son las cosas y no has hecho una concatenación de hechos, de constituciones, que es lo que de alguna manera un poco estamos hartos de oír. Esta parte la dejamos siempre para preguntas y pues si tenéis alguna, pues yo paso el micrófono. Bueno, primero, muchísimas gracias. Soy de Paraguay y te entiendo absolutamente, más porque vengo del gobierno de Fernando Lugo y pasamos ahí el golpe de Estado parlamentario. 3 consultas al hilo de lo que planteas. La primera es si podemos imaginar otro nivel de constituciones, que es el que tiene que ver con los convenios de Naciones Unidas o como por ejemplo con el más reciente texto vinculante, que es el de la nueva agenda urbana, el que sale a partir de Hábitat 3, porque implica no solo un imaginar un Estado o una nación, sino imaginar una manera de relacionarnos a nivel internacional. Entonces, te consulto si podemos ver estos convenios y estos pactos internacionales como otro nivel constituyente, desde el cual también articularnos en red, en un territorio, en esta casa más grande que es el planeta. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto a lo que planteas de soberanía alimenticia, sí que también es importante, ya no solo con las oligarquías, hablo del caso de Paraguay, donde el 85% de la tierra lo tiene el 2% de la población. Eso equivale a los invitados para una boda, más o menos, y que se encuentran paradójicamente siempre en las bodas. Pero sí también es importante plantear que en América Latina están las tierras virtuales de la soja a través de las transnacionales, ¿no? Entonces, mucho del territorio no es ni siquiera de terratenientes locales ni vecinos. Y la tercera, con respecto al hacer ciudadanía, si ves como manera posible el que nos acerquemos más al construir ciudades y redes de ciudades potentes, más que países, por esa mirada biorregional que sí nos permiten las ciudades, más allá del territorio estructurado en los países. Eso, gracias. Voy a ir contestando pregunta a pregunta, si se me permite. Vale. Primero porque han sido 3. Bueno, un elemento, o sea, los acuerdos internacionales, depende de qué organizaciones, tienen un carácter, por ejemplo, obligatorio para el cumplimiento de las constituciones internas. Es decir, eso está claro. Para poner un caso, es decir, hablamos, por ejemplo, de tribunales de derechos humanos o hablamos de otro tipo de... por eso, por ejemplo, Israel no ha firmado el convenio, ni Israel ni Estados Unidos, por ejemplo, contra la tortura, u otros acuerdos internacionales que comprometen al desarrollo constitucional. Es cierto, por tanto, que un pacto constituyente internacional también es un elemento de voluntades, es lo que se llama balanza de poder. Y eso depende también de quién se ejerza. Es decir,
¿Podemos llevar a Aznar al Tribunal de Crímenes de Lesa Humanidad? Sí, se puede plantear, pero el problema es que la correlación de fuerza. Otra cosa es que el enunciado como tal tenga la validez desde el punto de vista de la conciencia y desde el punto de vista de la dignidad. Desde el punto de vista del hecho de las instituciones están marcadas por ese hecho de poder también. Entonces te van a llevar, ¿no?, fundamentalmente a un tipo de Croacia, a un tipo de Serbia, ¿no?, o te pueden llevar a un... incluso, bueno, con todos los respetos, a un africano o a un latinoamericano, y depende de qué latinoamericano, pero Europa está exento y otro. Es decir, eso te demuestra los elementos distintos de las lógicas de poder. Y esas lógicas de poder en el ámbito internacional funcionan de la misma manera que funcionan desde el punto de vista interno. Eso depende de fuerza, de correlación de fuerza. Por eso decía que las constituciones son pactos asimétricos. Es pacto, no es consenso. Y nosotros entendemos mal, la Constitución no genera consensos, son el pacto lo que determina la amplitud del consenso. Es decir, en el consenso podemos pedir lo que el pacto dice que estamos articulados para pedir. En otras palabras, no es, no queremos consenso, tú quieres café y yo quiero té, y el otro Coca-Cola. No, eso es consenso. Eso es consenso porque eso lo tienes en el mercado. O sea, lo que tú no puedes pedir es marihuana, porque eso no está en el mercado. Pero puedes pedir un buen tabaco. No tengo nada contra los fumadores, yo sigo fumador. ¿Me explico? O sea que las constituciones son momentos de equilibrio y desequilibrio en términos asimétricos. Se pudo hacer esto en Ecuador, la Constitución del 92 de Paraguay, por ejemplo, que incorporaba un hecho, por ejemplo, que no incorpora otras, como es, por ejemplo, la lengua materna del guaraní. Lo que no se explica es que, claro, el 90% de la población es tupi-guaraní, entre otras cosas porque la dinámica paraguaya de las lógicas de las violaciones y las dinámicas de la conquista de las oligarquías y terratenientes, es decir, los hijos eran educados por las madres y las madres respondían a esa cultura no autóctona, fundamentalmente tupi-guaraní. Y sin embargo, ¿cuántos son? El 3% de la población. Y hablamos guaraní más del 86%. Claro, pero eso, por ejemplo, es lo que explica sin embargo, hablar, por ejemplo, de plurilingüismo en el caso de Ecuador o en el caso de Bolivia, chaval, cuidado, que el poder es de los blancos. ¿Ah? ¿Me explico? Porque en un país donde Paraguay, donde el lenguaje está articulado en términos de esa lengua, ¿qué más te da reconocerlo constitucionalmente? Y encima apareces como progre. ¿No? Pero claro, es que el 80% de la población lo habla. ¿Vale? Por tanto, los pactos eso. Segundo, la soberanía alimentaria. Yo no es lo que quiero decir que todo esto yo lo he sacado de las constituciones. ¿Vale? Es decir, no es una... Yo he hecho un análisis, la única vez que voy a utilizar la palabra yo. Realizado el estudio de las constituciones del buen vivir, del summa causae, es decir, en los elementos de aquellos factores que definen la diferencia con las reformas constitucionales. Es decir, la soberanía alimentaria está regulada. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, está la lucha contra el latifundismo. Pero hay que recordar, por ejemplo, que en Chile, en Paraguay, o en Argentina o en Brasil, lo que dices tú es muy cierto, la agroindustria que está controlada por las transnacionales, fundamentalmente por la Monsanto, fundamentalmente por la Bayer, por la PIF, por las 7 grandes compañías transnacionales de los agroalimentos y también de los transgénicos, evidentemente, por ejemplo, en los países de América Latina está prohibido decir cuál es la cantidad de territorio que tienen. E incluso en algunos sitios está vallado y no aparece que sean zonas no de las transnacionales. Y les recuerdo a ustedes que el gobierno, entre otras cosas de Lula, como también el gobierno no que continuó a posterior de la Dilma, ha sido la que más ha vendido el Amazonas a las compañías transnacionales, que es lo que implica la disociación con el movimiento no del MPT, es decir, el movimiento de los trabajadores del campo. Bien, segundo elemento contestado por ahí, porque la soberanía alimentaria también implica que la producción real interna del consumo está garantizado por el minifundista. Es decir, el consumo alimentario de América Latina en la mayoría de los países, quien los hace son los pequeños campesinos y los pequeños agricultores. Casi lo mismo que pasa aquí en España. Es decir, la distribución es el control monopólico que hacen las grandes transnacionales. Pero en América Latina, es decir, la patata, o sea, lo que es el consumo interno de las leguminosas, de los productos, es decir, están fundamentalmente quienes tienen la producción, el pequeño y el mediano propietario,
campesino, ¿no? Por eso genera otra cosa. Hacer ciudadanía en términos de ciudades y ciudadanía, yo creo que la ciudadanía es la construcción fundamentalmente del hecho político, estoy de acuerdo contigo, pero la ciudadanía se hace en todas partes. Por eso hablo de pedagogía, de proyecto de ciudadanía. La Segunda República tuvo un proyecto de ciudadanía. Cuando tú tienes proyecto de ciudadanía, te da igual una megaciudad que un pueblito de 5.000. Por eso aquí en España, cuando llegó la victoria, que no la paz, lo que hubo fue mucho más represión que durante la guerra. ¿Por qué? Porque evidentemente, yo estoy de acuerdo que evidentemente implica un hecho pedagógico, un hecho de cultura. Por eso toda lucha política, que es lo que identifica además a lo mejor el proceso básicamente chileno y español entre el 36, bueno, el 31-36 y Chile 70-73, que fueron proyectos culturales. La incorporación de la mujer, la incorporación de los niños, la incorporación de la juventud, de los profesionales, implicaba un cambio de construcción de nación. Por eso fue un proceso constituyente. No fue una reforma constitucional. Y yo creo que hoy la ciudadanía, estoy de acuerdo, se puede construir ahora. Claro, las megaciudades significan un problema muy gordo. ¿Cómo y de qué manera? Hay problemas de agua, por ejemplo. El DF, claro, tú vas a lo mejor por... O sea, es que no es lo mismo Paraná, a ver, me explico, no es lo mismo Paraguay, estar en Asunción, que es una ciudad bonita. Sí, depende por qué lado vayas, pero que lo que tú quieras, no, con un gran río y tal, el uso y tal, ¿no? Que ciudades en las cuales fueron vaciadas de sus aguas, incluso hasta la freática, ¿no? Y donde el uso del agua genera una desigualdad. Es decir, no es lo mismo el consumo que hace en la calle de Serrano o en el barrio de Salamanca que se hace en Vallecas, de la cantidad de litros de agua. Pongo el ejemplo de España, en América Latina, de cientos de litros, bueno, de decenas de litros al día. Y claro, evidentemente eso resta ciudadanía, pero eso es acceso a todos los bienes, acceso al transporte, la distancia que te separa de tu centro de trabajo, la gente que viene de Parla a Madrid, ¿no? Es decir, y después, no, vamos, es decir, la gente que usa transporte público, que es la mayoría, implica un elemento de estrés, por eso el estrés en términos de la desigualdad también implica desigualdad en la enfermedad, desigualdad en el ámbito no de existencia, y eso tiene que estar reflejado en el ámbito de la ciudadanía. Claro, eso está reflejado cuando tú tienes una concepción de la dignidad y del valor ético que implica sujetos que piensan de manera distinta. Es decir, que no dicen que uno cierra una gran acera no para que la gente vaya con seguridad y pueda comprar. Es que ese es el argumento que se dio. Es decir, para comprar mejor y que haya más seguridad, no, cerramos la Gran Vía. ¿De qué me estás hablando, chaval? ¿No? ¿Me explico? Entonces, claro, ¿son centros de ciudadanía o son centros de comercio? Es decir, ¿decide el comerciante de la zona o decide el que vive ahí? ¿Cómo vive? ¿Cómo utiliza el espacio? Sí, eso es una pugna. ¿Vale? Por eso, la construcción de ciudadanía se hace en todos los espacios. Este es un espacio de hacer ciudadanía. Claro. ¿No? Y es un espacio que evidentemente pues, implica lo que presupone, ¿no? Necesidad de venir, de conciencia, de venir un lunes a las 7 de la tarde, de a ver qué es lo que se dice. Eso es pedagogía, construcción de ciudadanía, poder desarrollarlo, claro, es evidente. Es otra manera de entender la ciudad. Pero es que el barrio tiene dificultades, es decir, tiene carencia de luz, tiene carencia muchas carencias. Pero eso implica también qué priorizas tú. Esa es la decisión. Las constituciones basadas en el bien común en términos del summa causae priorizan otras cosas. Claro, y esa priorización implica hoy la segunda gran revolución neoliberal. Ya no es la primera, ya estamos en los megaproyectos, que es, entre otras cosas, lo que ha determinado la aparición de nuevas formas de transnacionalización. Pero pues perfecto. Muchísimas gracias por venir y a anunciaros que la próxima sesión del 6 de febrero es Transición y LGTB. Viene Bryce y viene con 2 ponentes más y la sesión la coordina Pablo Sánchez León. Así que hasta en 15 días más. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Ah, por cierto, a Marcos lo podéis leer todas las semanas en lajornada.mx, ¿no? En La Jornada. Todos La Jornada de México es el Sí, de periódico mexicano, o si no en algunos otros que lo lo difunden. ¿no? Pero fundamentalmente La Jornada MX.